También puede ser un vapor saturado. A mí lo que me interesa es que intersecte a las dos rectas en ese punto. ¿Lo ven? Sí. Entonces, en este caso, fíjense, estamos manteniendo constante relación de reflujo y pendiente de la zona de agotamiento. Y hemos apreciado que podemos tener distintos tipos de alimentación. Hasta este momento, en nuestra cabeza, solo existía líquido saturado, mezcla líquido-vapor y vapor saturado. Porque dijimos que para que en un flash se pudieran separar, pues esa mezcla tenía que estar parcialmente vaporizada. En nuestra cabeza no habíamos procesado lo que es un líquido sobreenfriado y lo que es un vapor sobrecalentado, que los habíamos visto en termo, pero en flash no aplica. ¿Por qué? Porque si yo introduzco una corriente como líquido sobreenfriado en un separador flash, no va a salir más que el mismo líquido. Y si lo introduzco como vapor, pues va a salir todo vapor. No hay una separación. ¿Lo ven? En la columna sí vamos a tener adicionalmente esas dos condiciones térmicas, tanto un líquido sobreenfriado como un vapor sobrecalentado. Pero bueno, ahorita les quiero mostrar que tenemos un líquido saturado que sabíamos que era así porque lo graficamos anteriormente cuando vimos el flash. Podemos tener una mezcla de líquido-vapor y podemos tener un vapor saturado. Veamos entonces que, otro detalle, que no sé si lo conversamos la vez pasada, es que cuando nosotros prolongamos estas rectas y las intersectamos con el equilibrio, ¿sí? Eso me define la zona factible de alimentación. Esto, desde acá hasta acá, es mi zona factible de alimentación. ¿Qué es lo que me está queriendo decir eso? Que yo puedo alimentar antes, o sea, puedo alimentar en la etapa óptima, que evidentemente está allí, pero también puedo alimentar antes o después. Vamos a ver qué es lo que me está diciendo la profe. Voy a dejar una sola alimentación. ¿Con cuál quieren trabajar? ¿La negra, la roja o la verde? La roja. La roja. Muy bien, entonces vamos a eliminar los demás. Vamos a decir que nuestro sistema tiene una mezcla parcialmente vaporizada como alimentación y me define esas dos rectas de operación. Cuando trazamos las etapas, partimos de la operación. Operación, equilibrio. Operación, equilibrio. Operación, equilibrio. Fíjense, esta etapa comenzó en la línea azul, pero va a terminar en la línea naranja. Eso implica alimentar, ¿sí? Cuando yo cambio de recta de operación. Entonces, bueno, ya de ahí cambié, bueno, ya de ahí continúo en la misma recta. Vamos a ver. Ajá. Creo que coincidió, ¿verdad? Sí. No necesariamente coincide, ¿sí? No necesariamente coincide. Voy a borrar esa última para explicarles lo de la fracción de etapa. Imaginemos que no quedó así tan perfecto, sino que mi separación es hasta este punto, pero cuando yo tracé la última etapa me quedó algo así. ¿Ok? O sea, yo estoy trazando mis etapas, supónganse que son las que vienen, ¿verdad? Yo vengo y cuando llego aquí, pues me consigo que no coincide con la... No importa. ¿Qué es lo que se hace? Me interesa la separación entre XB y XB. Me interesa lo que está dentro. Entonces, uno cuantifica el pedacito que está dentro. Este pedacito lo llamamos A. Y el segmento completo que correspondería a la etapa lo llamamos B. Por lo tanto, mi fracción va a ser A
entre 20. ¿Se entiende? Lo hago más grande. Bueno, con la práctica lo vamos a ir dominando. Pero bueno, lo que les quiero decir es que no necesariamente va a dar el trazado perfecto. Sino que podemos tener, como en este caso, una fracción. Lo que está, el pedacito que está dentro, antes de XD. Bueno, vamos a buscar aquí para trazar el bloque. Entonces uno va aquí, uno va aquí, y uno va aquí. Y bueno, ahí coincide. Cuando hablamos de la zona factible de alimentación, fíjense, estoy alimentando en la etapa óptima, que en este caso es la etapa 3. 1, 2, 3. Esta es la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la 4, la 5 y la 6. Pero la zona factible me dice que yo pudiese alimentar, bueno, no puedo alimentar en la etapa 2, porque ven que la recta no entra dentro de esa etapa. No puedo alimentar antes, porque la recta, o sea, la etapa 2 no entra dentro de la zona factible de alimentación. Pero sí puedo alimentar después. A ver, yo puedo trazar aquí la etapa 3, puedo trazar aquí la etapa 4 y en la etapa 4 bajar. Repito, la etapa 3 empezó en el azul y terminó en el azul. Y aquí viene una etapa 4 y en la 4 es que cambio. Y después continúo 5, 6. Mira, ahí sí veo una fraccioncita. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué pasa con el número de etapas cuando no se alimenta en la etapa óptima? Aumenta el número de etapas. Entonces, cuando alimentamos en la etapa óptima, obtenemos el número mínimo de etapas necesarias. Pero podemos alimentar antes, o sea, en este caso no coincidió, pero si esta recta hubiera dado por acá y me hubiera alimentado en la etapa 2, también me hubieran dado más etapas. Y como vimos ahorita, si alimentamos después, pues también incrementa el número de etapas. ¿A qué se debe esto? Yo les he comentado que la columna tiene un gradiente de temperatura, tiene un gradiente de presión y también tiene un gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces, ese gradiente de concentración, si yo introduzco, fíjense, lo que yo estoy haciendo acá es que estoy introduciendo la alimentación aquí. ¿Cómo son las composiciones aquí respecto a las de la alimentación? Son muy distintas, ¿verdad? Pero aquí se parecen más. Y si lo alimento aquí, también son distintas. Entonces, yo debo de introducir la alimentación en el sitio de la columna donde las cosas se parezcan. Porque de no parecerse, voy a necesitar más área de contacto para hacer el trabajo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Muy bien. Profe, una pregunta. Dime. Cuando estaba explicando eso, trazó la 3 y cortó en la azul y no en la amarilla. Claro, porque alimentar implica venir en una recta y terminar en la otra. Entonces, cuando hice el otro trazado, es que me mantuve en la línea azul. Otra vez. Fíjate. Empezó aquí y terminó aquí. Estoy en la azul. La cuarta empezó en la azul y terminó en la naranja. Entonces yo no alimenté en la 3, alimenté en la 4. ¿Se ve? Bueno, se tienen que poner a practicar. Y fíjense que son detallitos, pero al final todo eso va contabilizando. No dejen la materia para estudiar al día anterior del examen. Es mucho. ¿Okay? Bien. Tengan en cuenta esto, la columna tiene diferencias de temperatura, diferencias de presiones y diferencias de concentraciones a lo largo de toda ella. Muy bien, veamos qué más nos tiene la presentación por allí. Bueno, entonces el ejercicio era a todas estas
para practicar pues, los trazados de las etapas y los trazados de las rectas de operación y se vayan familiarizando. Todo ejercicio va a comenzar con el cálculo de la presión de operación y con eso ustedes definen el tipo de condensador y la presión. ¿Sí? Cuando se fracciona La etapa. la parte más agua. No. A ver, vamos a hacer. Imagínate que este es mi equilibrio. Este no, también te boto el tercer. Este es mi equilibrio. Y esta es mi recta. Entonces yo estoy haciendo mi trazado. Y aquí está XB. Yo estoy haciendo mi trazado. Y vamos a ver. Viene aquí. Y ahora lo que sea. ¿Ok? Esto es XB. Resulta que lo que te interesa es este pedazo de X que está entre XB y el trazado que estás haciendo. Esto es A. Pero hay una fracción porque la etapa debió haber llegado hasta el equilibrio. Entonces, desde aquí hasta aquí es B. Tu fracción es A entre B. En este caso, imagínate, es como 0,8. ¿Sí? Un poco mejor. Pero igual hay que practicar. Hay que practicar. Muy bien. Bueno, este fue el ejercicio que ustedes plantearon. O en el que quedamos que iban a hacer en el diagrama. ¿Quieren que lo haga? No hace poco. O sea, lo hago. Nos dice, determinar y graficar las rectas de operación para la destilación de una mezcla AB. Por eso les decía que este gráfico lo tienen que reproducir como no sé, 10 gráficos. Yo les di 2. ¿Cuál? Bueno, tenemos que hacer. Ajá. Nos dice que esta presión atmosférica. Fíjense, cuando yo estoy haciendo el cálculo en el examen, cuando yo estoy haciendo el cálculo de la presión de operación, me debe de coincidir, o mejor dicho, yo tengo que verificar que el gráfico que me den está a esa presión. Porque si no, ok, el cálculo de la presión de operación me dio 3 atmósferas, pero el gráfico está 1. ¿Ese equilibrio sirve? ¿Lo ven? Y si ese fuese el caso, entonces usted dice, bueno, mire, mi presión de operación es 3 atmósferas, pero lo que tengo a la mano es este. Lo que yo debo de esperar, y es que ahí viene todo el análisis. Fíjense ya todo lo que hemos ido hablando, ¿verdad? Nosotros vimos que si tenemos, qué sé yo, una presión 1 es este, pero si la presión es 3 es esta. Y si ya yo tengo trazadas mis rectas de operación, ¿qué debo de esperar yo con el número de etapas? ¿Aumentan o disminuyen a la presión de 3? Aumentan. ¿Están viendo ya todo lo que tienen para analizar? Muy bien. Cada vez vamos a ir viendo más herramientas que nos van a permitir pues, seguir haciendo esto. Entonces, bueno, digo porque el examen va a empezar con el cálculo de presión de operación. Es como la receta. Si ustedes ven los ejercicios, empieza con presión de operación. Ajá, déjame anotar aquí. La composición del destilado es 0,9. La composición del fondo es 0,1. La presión es 1 atmósfera. El proceso se lleva a cabo con una relación de reflujo de 3 y se conoce que la pendiente L', B' es igual a 2. Es posible estimar el valor del punto de corte. Acuérdense que este es el punto de corte de la recta de agotamiento. Muy bien. Entonces, dijimos que no es usual trabajar con él porque está fuera de la regla. Entonces, bueno, tenemos nuestro diagrama. A la hora de trabajar, uno empieza ubicando las composiciones, mientras vamos pensando cómo resolver el problema. Pero bueno, lo primero es decir que aquí en 0,1 debe estar XB, en 0,9
debe estar XD,